Bien, ahí los aparatos tienen cualidades, no todos tienen sensibilidad. Esta cualidad es exclusiva de los equipos analógicos. Y la vamos a definir como el cociente que existe entre la desviación de la aguja indicadora, la que se mide en grados, y la variación de la magnitud que estamos midiendo. Esa es la sensibilidad. La precisión de un aparato está relacionada con su calidad. Es decir, un equipo es más preciso cuanto su valor es más parecido al valor de otros equipos. Por ejemplo, vamos a suponer que Claudia nos invita a su casa y nos comparte que tiene un problema en su instalación eléctrica, está fallando. Entonces, Elvira, Eric y yo llevamos nuestros aparatos. Y Claudia también cuenta con uno. Entonces, Claudia con su aparato mide y le da 110. Elvira le da 115, Eric le da 115 y mi aparato también da 115. Entonces, Claudia, el equipo de emisión de Claudia, respecto al equipo de Elvira, Eric y el mío, tiene una diferencia. Entonces, ese tendría poca precisión. Y los equipos de Eric, Elvira y el mío, como ambos, los tres, perdón, midieron 15, entonces serían mayor precisión. Es decir, en precisión me comparo mi medición con la de otros aparatos. En exactitud nos vamos a comparar, pero respecto al valor real. Les decía que aquí en México lo ideal es que haya 110 volts. Entonces, en el caso, volviendo a nuestro ejemplo, en el caso de Claudia, como su equipo dio 110, el equipo de Claudia tiene alta exactitud. Y el equipo de Eric, Elvira y el mío, entonces, pues no tienen tanta exactitud, aunque son precisos, no son exactos porque se alejan del valor real. Entonces, en precisión me comparo con otros aparatos y en exactitud me comparo con el valor real. Y luego viene fidelidad. Fidelidad es compararme conmigo mismo. Es decir, yo tengo dudas, digo, a ver, déjeme medir nuevamente, Claudia, mido su instalación. Con mi aparato mide 110, luego me da 115, y luego me da 112, y luego me da 116. Es un equipo con poca fidelidad, porque estoy repitiendo las medidas con el mismo aparato bajo las mismas condiciones y está bailando, está vacilando la medida. Entonces sería un equipo con poca fidelidad. ¿Vale? Entonces, si alguien de ustedes, por ejemplo, Eric, mide y le da 115, 115, 115, entonces es un equipo con mucha fidelidad. ¿Por qué? Porque en todas las condiciones, en todas las mediciones con las mismas condiciones, dio el mismo resultado. Y la rapidez es cuando se estabiliza en poco tiempo la medición. Hay unos aparatos que mides y está bailando, la medición da 115, luego se baja a 110, luego sube a 111. Eso es un equipo con poca rapidez. Hay equipos que desde que pones, te da el resultado y se queda fija la media. Bien, hay errores que pueden ser causados por el cálculo, hay errores que pueden ser causados por el método. Bueno, estos errores que vamos a ver son errores sistemáticos, que son originados por las características del aparato. Podemos tener errores metodológicos o errores ambientales. Metodológico es cuando usamos un método inadecuado para realizar la medida. Por ejemplo, yo les digo, a ver, saquen sus equipos, vamos a medir voltaje. Y algunos de ustedes lo desconocen cómo se mide y en lugar de medir en paralelo, quieren medir en serie. Entonces no conocen el método. ¿Vale? Entonces ese es un error metodológico. Y existen errores ambientales, que estos se deben a las condiciones físicas del entorno, como la temperatura, la presión, etcétera, etcétera. Sí, hay equipos que son muy sensibles y hay que calibrarlos cuando llegamos, hay que calibrarlos hasta con la altura, con la presión en donde nos encontramos. Hay unos equipos, les comparto, hace muchos años teníamos un equipo que medía variaciones de campo magnético en el campo.
Entonces lo teníamos, como era un equipo muy delicado, lo teníamos que trasladar en unicel o lo que le llaman hielo seco o son unas bolitas de cierto material, de cierto polímero que son muy suaves al tacto y si hubiera un golpe, pues amortiguan el impacto. Entonces este equipo se transportaba en este tipo de material, pero eso generaba carga estática. Entonces, cuando teníamos que hacer la medición, pues tendríamos que hacer una descarga, literalmente mandarlo a tierra para que se descargara. Entonces, había un grupo de técnicos que decían, cuando llegábamos, no, es que el ingeniero es brujo, va a hacer algunas brujerías para que funcione el aparato. Pues no hacía brujería, más que simple y sencillamente descargar el equipo, mandar la carga estática a tierra para que funcionara. Entonces, hacíamos ahí una especie de rituales y la gente creía que en realidad hacíamos brujería, pero no era brujería, nada más ahí. Te comparto una experiencia que teníamos. Entonces, este tipo de condiciones ambientales llega a influenciar a favor, a veces en contra, en las medidas. También están los errores personales, que depende de la pericia o de la habilidad del operador. Por ejemplo, se le dice al operador, oye, vamos a medir voltaje, y él empieza a medir voltaje, pero el voltaje era muy pequeño, entonces en lugar de calibrarlo en la carátula del equipo a un voltaje pequeño, pues él lo dejó en la escala más alta. Pues en la escala más alta va a decir 0 volts. Sí, entonces es un error porque no sabe manejar el equipo. Y dice, hay 0 volts, cuando en realidad nosotros buscábamos voltajes pequeños del orden de milivolts. Entonces, por no tener la pericia de dejarlo en el rango adecuado, pues podemos tener un error. Y los errores instrumentales que se deben al desgaste del mismo equipo. Una pila baja o los equipos analógicos, los engranajes, pues también nos jugaban ahí unas malas pasas. Y los errores accidentales, que como tal, pues es una categoría muy, muy amplia y no lo podíamos más bien categorizar. Bien, estos son los errores derivados de la parte sistemática. Y hay errores que se cometen por cálculo, ¿sí? Y por cálculo y en la interpretación del equipo. Tenemos los errores de cero. Estos errores son muy, muy exclusivos de los equipos analógicos. El error de cero se da ya que cuando inicié la medida no calibré mi aguja al cero absoluto de mi aparato. Entonces, si no lo calibro, ya estoy cometiendo un error de cero. Y luego está el error de paralaje, quiere decir que ya a lo mejor ya lo calibré y estoy tomando mi medida, pero no me percaté que la aguja indicadora coincidiera con su sombra. Entonces estoy cometiendo un error de paralaje. Oye, pero va a ser poquito, sí, pero ese poquito en algunas medidas puede ser mucho, ¿sale? Y un error estimado. El error estimado nosotros como su nombre lo dice, lo definimos. Es un error que nosotros nos vamos a permitir, que se calcula como 0.5 por 10 a la 2 menos n, donde n son el número de cifras significativas. Bien, también los errores se pueden cuantificar. Hay errores como veíamos, nosotros los podemos cometer, pero también los se pueden cuantificar. Si alguien más los cometió, pero hay que ver su magnitud. Están los errores absolutos, que es la diferencia entre el valor leído y el valor real. Es el error absoluto. El error relativo es mi error absoluto comparado con el valor real multiplicado por 100%. Este es el que más se utiliza. ¿Vale? Luego tenemos, con base a estos errores, podemos clasificar los equipos de medición. ¿Cómo? ¿Cómo sé de qué clase es el equipo? Pues vamos a hacer varias pruebas y el error máximo lo vamos a comparar con el valor final de la escala y eso por 100%. Y eso me va a dar la clase. Entonces, los equipos de clase 1, clase punto 1 y punto 2 son equipos de gran precisión, se utilizan en la investigación, pero son equipos muy costosos, no cualquiera los tiene. Solamente algunas empresas grandes que se dedican a la metrología o algunas universidades. Los clase punto 5 se utilizan para laboratorio y algunas industrias también son equipos costosos, no como un clase punto 1, punto 2, pero lo son. Un clase 1 son instrumentos portátiles, también tienen precisión, pero sí, un simple mortal como nosotros tiene accesos a él. Son costosos, sí, pero se pueden
adquirir. Luego tenemos clase 1.5, son los más comunes, los que nosotros encontramos en cualquier tienda. Y los clase 2.5 y 5, que son instrumentos, pues que te sacan de un apuro. Voy a decir así, no son los más precisos, no son los más exactos, pero sí sacan de un apuro. Te dan al menos alguna medida de referencia. Bien, antes de comenzar, antes de llegar a la parte final, les voy a presentar, voy a dejar de compartir. Les voy a presentar esta página que se llama DC AC Lab, Laboratorio de Corriente Alterna y Corriente Directa. Listo, ya está en el chat la liga para que puedan bajar la presentación. Bien, ahora permítanme un ratito, les voy a presentar la liga de esta página que vamos a estar utilizando para hacer nuestra actividad. Voy a ingresar.